vamos a hacer? Vamos a aplicar el método de Gauss, que es el método que vamos a empezar a ver, pero para poder aplicar este tipo de métodos, necesariamente necesitamos tener cosas bien en claras. Punto número 1. Nosotros no podemos reducir o resolver un sistema de ecuaciones si los datos de este sistema no están ordenados. Y empezamos por el punto 1. Esto tiene que estar ordenado. ¿Qué es estar ordenado? ¿Estar acomodadito? No. Estar ordenado es que primero van las variables X, primer término. Segundo van las variables Y. Y si hay más variables, vendrá Z, X, Y, W, la que quiera. Pero tiene que estar ordenado, si no, no se puede resolver, menos con este método. Por ahí vienen las ecuaciones desordenadas, la única manera de ordenarlo es haciendo pasaje de términos a términos, así que tampoco es un problema grave. Entonces, sistema de ecuaciones ordenadito, ¿qué es lo que te permite hacer Gauss? Dice, una vez que ya está ordenado, sacamos los valores del sistema y lo transformamos en una matriz ampliada. Bien, como habíamos dicho en la clase pasada, una matriz ampliada, una matriz es como una hoja de Excel. ¿Por qué? Porque tiene filas y tiene columnas. Una matriz es exactamente un lugar. En el caso de Excel, pongámosle que sea físico porque si lo imprimo tengo los datos, pero es un lugar donde se almacenan datos, donde se cruzan los datos, así que también se conoce como tabla de doble entrada. Matriz, lugar donde nos permiten almacenar enormes cantidades de datos. Y además les contaba que es tan importante hablar de matrices y de resolución de problemas con matrices, porque las matrices son las solucionadoras de un montón de problemas. Inclusive les conté en la clase pasada que el movimiento de los brazos robóticas está todo armado con vectores y matrices. Todos esos movimientos de rotación y demás lo hacen las matrices, así que imagínense lo importante que son las matrices como almacenamiento de datos para que luego se pase a la funcionalidad o a lo que yo quiero que haga. Entonces, las matrices no aparecen por la vida sola, las matrices surgen a partir de sistemas de ecuaciones. Y los sistemas de ecuaciones surgen ¿de dónde? De los problemas que pueden aparecer. Si yo quiero que un robot saque un auto y lo ponga allá, ese es un problema que lo puedo traducir en un sistema de ecuaciones. Ese sistema de ecuaciones va a ser resuelto con el sistema de matrices. La matriz propiamente dicho con los datos es lo que va a estar en el programa para que la maquinita tome el auto y ¡pum! Lo ponga allá. Eso es el proceso, esos son los caminos. Entonces, sistema ordenado transformamos en una matriz. Ya explicamos más o menos lo que es una matriz. Trasladamos los datos, tomamos los valores exactamente como están acá, x1 y menos 5, x menos 2 y 3. Por este lado ya tengo la matriz que corresponde al cuerpo del sistema de ecuaciones y se llama ampliada porque le agrego los resultados de esos sistemas a un costadito. Listo, ya tengo mi matriz ampliada. Tenemos que tener en claro además que cuando hablamos de matrices, toda matriz tiene un tamaño, toda matriz tiene un tipo, toda matriz tiene un orden y está siempre relacionado con las filas y las columnas. Entonces podemos hablar del orden de una matriz, porque en realidad se hace referencia siempre al orden de una matriz cuando mencionamos a las filas y a las columnas. El orden de esta matriz es igual a ¿cuántas filas? 1, 2. ¿Cuántas columnas? 1, 2. Esta matriz es de orden 2 por 2. Y si tengo una matriz acá que tenga 3, 2, 1, 4, 5, 6, 0, 0, y esta es una matriz, el orden de esa matriz será filas 1, 2, por 1, 2, 3, 4. 4 columnas. ¿Cuál es el orden de esta matriz? Llámese A. El orden de esa matriz es de 2 por 4. O sea que el orden está dada por la cantidad de filas y de columnas que tenga
la matriz. Bien, hasta ahí bárbaro, fantástico. También debemos distinguir de las matrices que cuando los valores de las filas y de las columnas son iguales, entonces se supone que es cuadrado. 2 por 2, igual. Igual fila, igual columna, matriz cuadrada. 3 por 3, matriz cuadrada. 3 por 5, y no loco, matriz cuadrada no es, será rectangular. 5 por 5, cuadrada. 6 por 6, cuadrada. 3 por 3, cuadrada. Entonces, orden de matriz dada por la cantidad de filas y de columnas. Tipo de matriz va a depender de el valor de las filas y las columnas. Si son, serán cuadradas. Si no son iguales, serán rectangulares. Entonces, mientras esté claro eso, fantástico. Para distinguir, seguimos avanzando. Transformamos sistema de ecuaciones en esta matriz ampliada. Entendemos más o menos lo que es una matriz. ¿Para qué diablos nos sirve hablar de matrices? ¿Qué es lo que podemos hacer con una matriz? ¿Cuál es el orden de esta matriz? Y más que nada, ¿de qué tipo es? Esta es una matriz cuadrada, entonces puedo aplicarle el método de Gauss, porque es cuadrada. Objetivo final de Gauss. Gauss, vale para Gauss o Gauss-Jordan, tiene como finalidad transformar una matriz de este mismo tipo, o sea, cuadrada, en una matriz identidad. Y aquí aparece la famosa matriz identidad, que tiene como característica principal que en la diagonal principal hay unos y el resto es cero. Entonces, ¿qué hace Gauss con sus métodos? Cuando yo hablo de Gauss, Gauss-Jordan, después vemos la diferencia. Básicamente, transforma matrices del tipo que sea, cuadrada, del orden que sea no, porque si no rectangulares no me sirve, tiene que ser cuadrada, en matrices identidad. Toda matriz identidad tiene unos en su diagonal principal. Diagonal principal, derecha, izquierda, derecha e izquierda. Unos en la diagonal principal y el resto de los valores cero. De Gauss, Gauss-Jordan, lo que fuera que empiece con Gauss. Que quede así esa matriz. Y pongo esta matriz chiquitita porque se corresponde con esta. O sea que esta matriz que está acá se tiene que transformar en una de estas. Entonces, esto se va a transformar en matriz identidad. Y para poder transformar en matriz identidad a cualquier matriz cuadrada, nos valemos de una serie de operaciones. ¿De qué operaciones? Nos valemos de la suma, de la resta, del producto. División no, como les contaba, no se puede dividir. No se puede dividir, pero sí podemos multiplicar por una fracción. Y la pregunta del millón es, ¿puedo dividir, multiplicar, sumar, lo que vos quieras, pero qué cosa? Y ahí viene lo importante. Gauss me permite operar, realizar cualquier tipo de operación sobre las filas de las matrices, sobre las filas. O sea, yo puedo hacerle cualquier operación a las filas de las matrices para que se transformen en una matriz identidad. Y ahí me acuerdo del método de eliminación que aprendí en el secundario, porque ese método de eliminación es la base principal para justamente Gauss. Entonces, les sigo contando. ¿Qué podemos hacer con estas filas para que se transformen en aquellas? En primer lugar, y es una recomendación, no significa que sea una regla. Se considera que es muy bueno y que es más fácil, como tips, ¿no? Transformar este primer valor que está en la matriz, sea 2 por 2, 4 por 4, 5 por 5, 3 por 3, ese primer número en 1, como está acá. Buscar ese primer 1. ¿Por qué? Generalmente le llaman pivot, porque utilizo ese 1 para que todo el resto sea 0
y cambie y use las filas. Así, sí, la suerte que tenemos es que nuestro primer número de esa matriz ya está, ya es 1. Listo, nosotros ya tenemos ese primer 1 y es nuestro pivot. Supongamos que el -2 hubiera estado acá y el 1 acá. Voy a especificar y voy a ser más precisa. No el 1 acá, toda la fila está acá abajo y toda esta fila aquí arriba. Gauss me dice, haz lo que quieras, pero si vas a mover datos, mueve toda la fila. Entonces, una cosa que podría haber hecho es pasar los valores de esta fila arriba y lo que está arriba toditito abajo. Che, ¿cambien algo? ¿Vale eso? No vale, eso también es válido. En este caso no me hizo falta. Ya tenemos el 1, quiero transformar este -2 en 0 porque es lo que tengo acá. Este -2 quiero que se transforme en 0. La pregunta es, ¿qué operación me serviría realizar y con qué valor para que este -2 se transforme en 0? Pregunta de otra manera, ¿qué tendría que hacer para que este -2 sea 0? Y pensemos en operaciones matemáticas. Tendrías que sumar 2. Exacto, bingo, dijiste la palabra clave. Si yo a este -2 le sumo 2, esto sería 0. Y ahora viene la siguiente, ¿de dónde diablos saco un 2? Ah, ¿qué tengo en el mismo lugar? Porque debo respetar las columnas y las variables. Yo no puedo inventar cruzado. El valor que le corresponde a esta columna es este 1, es esta columna. Yo puedo trabajar con los valores de esta columna para modificar esto. El compañero tuyo me dijo, che, si yo le sumo 2 acá, este va a ser 0. ¿Cómo puedo lograr el 2? Bueno, multiplicame a la fila 1 por 2 y sumásela a la fila 2. Entonces, si yo digo que a la fila 2, esta fila 2 y esta fila 1. Si yo digo que a la fila 2 le sumo 2 por la fila 1, o dicho de otra forma, fila 1 por 2, este va a ser 0. Yo estoy buscando 1 por 1, a toda la fila. Entonces, volvemos. Si yo a la fila 2, esta fila, le sumo la fila 1 multiplicada por 2, voy a tener 2 y cuando lo sume, este va a ser 0. Bien, veamos. ¿Tengo que hacerle algo a la fila 1? La fila 1 acá no se modifica, porque el cambio se lo voy a hacer a la fila 2. Entonces, fila 1 sigue igualita. Acá no pasó nada, porque a la que le tengo que sumar el doble de la fila 1 es a la 2. Cuando yo le sume el doble de la fila 1, este va a ser 2. Cuando le sume -2, acá voy a tener 0. Que no solo pasa con ese número, va a pasar con toda la fila. Entonces me tengo que parar en el número siguiente y decir, che, vos 3, te tengo que sumar el doble del que tenés arriba. Y el doble de lo que tenés arriba es -10. Entonces voy a decir 3 menos 10 es igual a -7. Y si yo a la fila 2, porque también vamos con los resultados, que es 0, le sumo esta fila, 2 por 0 es 0, a 0 le sumo 0, lo que voy a tener va a ser 0. Y aquí ya apliqué la suma en la fila 2 para obtener este 0 que se corresponde con este. Mi 1 sigue intacto, el 0 aquí, y ahora necesito, está muy bueno entenderlo desde el principio, así que ahora el asunto es, quiero que sea un 1, porque acá dice Gauss que tiene que ser un 1.
y acá arriba tiene que ser un 0. Vamos a comenzar con este que sea un 1. ¿Qué operación puedo hacer para que este sea un 1? Entonces, si a la fila 2 la multiplico por menos un séptimo, es otra cosa. Profe, ¿esto se puede hacer? Sí, vos podés multiplicar la fila por el valor que vos quieras y no se modifique nada. Y mientras te sirva, multiplica las veces que vos quieras. Si yo multiplico a la fila 2 por menos un séptimo, encima le cambio el signo. Y digo, fila 2, ¿a la fila 1 le hago algo? No, la fila 1 sigue igualita. Inalterable la fila 1 porque no hago referencia a la fila 1. Fila 2. Fila 2. 0 por menos un séptimo, 0 amigos, no pasó nada. Pero menos 7 por menos un séptimo, 1, 1, menos, menos, más, y tengo 1. 0 por menos un séptimo sigue siendo 0. Bingo, ya tengo el 1 y el 0. ¿Qué puedo hacer para que este menos 5 sea 0? Entonces, si yo a la fila 1, podemos hacerlo diferente, a la fila 1 le sumo 5 veces la fila 2, o sea, fila 2 multiplicada por 5, y se lo sumo a la fila 1, me deshago de ese 5. Miremoslo. Fila 1 más 5 veces la fila 2. Fila 1, vamos con el 1. 1 más 5 por la fila 2. 5 por 0, 0. Si a 1 le sumo 0, este me queda en 1. Listo, no pasó nada. Si a este 5 menos 5 le sumo 5 veces lo que tiene la fila 2, este es 5. Si se lo sumo, acá tengo 0. Para deshacerte de los valores y transformar en una matriz identidad, cada valor que vos vas cambiando o sacando afecta por columnas. ¿Pero por qué por columnas? Porque yo a esta X a este 0 lo cambié gracias al valor que está arriba, pero de la misma columna. Sí. No me metí con otro. A este 0 lo estoy encontrando gracias a este valor 1, no por el 0 que tengo acá. ¿Qué pasó? Porque ordené el sistema de ecuaciones y la matriz armada está ordenadita. Primera columna para X, segunda columna para Y, y si hubiera más, lo sigo ordenando. ¿Cómo miro la matriz? En este caso me ocupo de la matriz y me fijo y pienso cómo deshacerme de ese 5, pero imaginándome el número que tengo abajo, que corresponde a la misma columna. Y cuando lo pienso, recién actúo. Por eso digo, si a la fila 1 le sumo 5 veces la fila 2, este va a ser 0, pero ¿gracias a qué? Que a este 1 lo multipliqué por 5 y se lo sumé a este. Por eso me quedó en 0. Entonces sí, el trabajo es como doble, es como la misma tabla de doble entrada. Si yo multiplico afecta toda la fila y las operaciones se realizan entre filas, pero respetando los valores de las X y de las Y, por eso decía por columnas. ¿Qué significa esto? Hicimos todo un proceso, todo para obtener este resultado. Esta columna que está acá se llama también vector resultado. Este vector resultado, en el mejor de los casos, ¿no?, me da los valores de las variables que me van indicando los valores 1. Por ejemplo, si yo tengo 1 en esta fila y en este lugar, me está indicando el valor de X. En este caso, ¿cuánto vale X? No me hizo falta, tal vez, si yo miro el sistema de ecuaciones, darme cuenta que para que me dé 0 y me dé 0, X e Y es 0. Lo que queríamos ver era el proceso. Cuando esto es distinto de 0, les voy contando,
que aquí se van modificando los valores a medida que yo voy haciendo operaciones y obtengo valores distintos, que significan que este es el valor de X y este es el valor de Y. Nada más que acá dio la casualidad que ese sistema de ecuaciones homogéneo me dio para X0 y para Y0. Todo este movimiento que hice de matrices también implica y afecta los valores del vector. Terminamos de transformar en una matriz de identidad, los resultados están claritos acá. El primero para X, el segundo para Y, el tercero para Z, para lo que fuera. En este caso, bueno, elegimos un sistema que era homogéneo.